Bueno, Jesús está allí intercediendo por eso. Y el versículo 25 dice que puede salvar perpetuamente. Bueno, vamos a ver. La palabra que aparece aquí, salvar, aparece en infinitivo. Simplemente habla de la acción salvar. No dice más nada. Sí, en el griego. Exégesis. Una exégesis simple, sencilla. Salvar, infinitivo. El infinitivo no lleva número, no lleva género, no lleva persona. No indica absolutamente nada, sino la acción. La salvación. Pero no dice más nada. Pero aquí en este versículo, ese infinitivo está calificado. Está definido, ¿sí? Dice salvar perpetuamente. Esa palabra, perpetuamente. En el cielo vamos a ser salvos también. No, se está refiriendo aquí a la tierra. Puede salvar aquí en la tierra perpetuamente. Algunas traducciones hoy en día ponen salvar completamente. A lo mejor lees una Biblia, dice, como Reina Valera, por ejemplo, perpetuamente, y está bien puesto. Y a lo mejor lees en otra y aparece completamente. Dice, bueno, pero ¿es perpetuamente o es completamente? Bueno, la traducción más cercana al original es absolutamente por completo. Sí, te lo explico. Puede salvar perpetuamente, completamente, es decir, en forma absoluta. ¿A qué se refiere? A que es capaz no solo el Señor, la intercesión, la mediación del Señor, no solo es capaz Él, en ese trabajo, en esa función de sumo sacerdote, no solo es capaz de haberte salvado el día que te convertiste, y en el presente, que suponemos que somos salvos ahora, eres salvo ahora, sino que es capaz de salvarte, incluso de llevar tu salvación hasta el final, absolutamente, perpetuamente, completa, hasta que se complete la salvación, hasta el día en que te presentes delante del Señor. Eso es lo que significa este versículo, esta palabra, esta frase en el versículo 25 de Hebreos 7. ¿Lo sabías? ¿Te lo han dicho? ¿O lo van a negar los que están en los púlpitos? Salvar perpetuamente. ¿Por qué? Porque la salvación es eso, amigo. Se puede entristecer al Espíritu Santo, hasta apagarlo, y eso no es lo que debe hacerse. ¿Qué debe hacerse? Trabajar por la comida que a vida eterna permanece, estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, ocupados. Ese vocablo, ocupados, como ya dijimos, completar, es decir, completa ese trabajo, ocúpate en completar ese trabajo, ocupados, para que seas hallado digno en aquel día, sí, digno, no con el Espíritu Santo apagado o entristecido, no, para que no nos alejemos, avergonzados, para que nuestras vestiduras no estén manchadas porque no entras. Sí. El nombre en el libro de la vida se puede borrar, como ya dijimos en otra parte, y allí lo demostramos. Se puede borrar. El Señor no está mintiendo. Ni existen dos libros diferentes, el libro del Cordero del libro de la vida. Se dice en Apocalipsis 20, el versículo final donde está el trono allí, está el libro de la vida, y se nombra dos veces, y se dice que el que no fue encontrado su nombre escrito allí, va al lago de fuego. Sí. ¿Por qué? Porque es el libro donde están escritos, donde aparecen los nombres de los integrantes del pueblo de Dios, de la iglesia. Es que se le mencionó ese libro a los 12 apóstoles. No pueden decir que los apóstoles no pertenecen a la iglesia, incluido el de Judas. Y también se le nombra a la iglesia de Sardis. No pueden decir que no es una iglesia cristiana, como hacen algunos, por cierto. Esa no es una iglesia cristiana. ¿Y cómo que no? ¿Desde cuándo? Bueno, pero ahora no nos detenemos en ese particular. Bueno, sí. Eso es lo que se dice ahí, completamente. Puede salvar completamente. No solo la posición judicial, sino la condición espiritual, que te lo enseñen tus pastores. Hace falta que los ministros que están en los púlpitos sean honestos, que estén interesados más en la verdad que en el propio crédito pastoral. Claro, es que si no, están haciendo un esfuerzo para mandar a la gente al infierno.
Nosotros estamos predicando por aquí la verdad y al lado están los ruselistas arrianos mandando a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque niegan, entre otras cosas, ¿no?, que Jesús sea Dios. Le quitan la deidad, no que sea Dios. Esa frase está mal dicha. No, Jesús no es que sea Dios, porque eso se confunde con que es Dios el Padre. No, Jesús tiene deidad. El Padre tiene deidad y el Espíritu Santo tiene deidad. Pues es Dios. No son dioses, no, es Dios. También en ese mismo versículo 25 se dice: puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Los creyentes se acercan a uno a través de otro. Son dos distintos. Los creyentes, repetimos, se acercan a uno que es el Padre a través de otro. No del mismo, no de sí mismo. Se acercan a Jesús a través de sí mismo, del mismo Jesús. No, eso no es lo que dice el versículo. Tienen que tener cuidado, porque negar la Trinidad es cerrarse la puerta del reino eterno. Como este predicador de grandes masas en México, que en una de sus predicaciones, está grabado, por supuesto, está en vídeo, decía que no hacía falta creer en la Trinidad, que lo único que tienes que creer es que Jesús derramó la sangre. Pero lo que tú creyeras de la Trinidad, eso no tiene importancia ninguna, ¿no? Bueno, ya tenemos un vídeo sobre ese disparate. Si niegas la Trinidad, estás negando al mismo Jesús. Ese es el problema. Estás negando su labor redentora. Estás negando su resurrección. Estás negando su papel, su función sacerdotal de sumo sacerdote delante del Padre. Entonces, el versículo 25 del capítulo 7 lo dice claramente. Se acercan a Él, ¿a quién? Al Padre. ¿A través de quién? De Jesús. O se acercan por Él, por Jesús, a través de Jesús, al Padre. Viviendo Jesús siempre para interceder por ellos, claro. Jesús vive, sí. ¿Qué hace Jesús en el cielo ahora, en este momento, en su reino, en el trono, a la diestra del Padre? Interceder, ese es su trabajo. Su trabajo comenzó cuando ascendió, no terminó. Comenzó una labor intercesora. ¿Por los incrédulos? No, como hemos dicho ya. Por los que son salvos, como está diciendo Pablo aquí en el libro a los Hebreos, como lo dice Pablo aquí. Acerquémonos, una invitación a los mismos creyentes a acercarse para que Jesús siga intercediendo. Sí, necesitamos que interceda. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, cuando apostatamos, cuando torcemos la doctrina, la palabra de Dios, y cuando pecamos, necesitamos ser perdonados. Sí, no se piense que porque salvos, una vez salvo, como enseña este Señor, ya de todas maneras tú entras, no pasa nada. No, Jesús tiene que volver a interceder por ti. Si no, no se diría lo que se dice en 1 de Juan 2:1. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús vive para eso. Lamentablemente los creyentes han invalidado de diversas formas esta función de Jesús, que vive para interceder y mediar por los creyentes. ¿Por qué? Porque no oran. Oran alguna vez en el templo, pero no lo tienen como una costumbre, no lo tienen como un hábito. Algunos llegan a pensar e incluso a decir que es que no son santurrones para estar todo el día orando. Hasta eso han llegado a decir. ¿Por qué? Porque no les han enseñado bien la Biblia. Las personas que están en los púlpitos predicando en forma masiva a multitudes de fama internacional, esas personas no están haciendo exégesis. Van leyendo libros, van preguntándole a este, a aquel, a los mesiánicos, pseudo-mesiánicos, a otros por aquí, pero no, y van comprando libros y leyéndolos. Y después, ¿qué hacen? Los sueltan, los libros, ahí en el púlpito, y no van haciendo exégesis. La exégesis es muy dura. No se hace leyendo libros, sino yendo al griego y al hebreo y a muchos manuales, y pensando y orando mucho. Y dejando de lado la presión denominacional, que yo soy bautista del sur. Me cortan una vena y me sale sangre bautista, pero no por eso. No voy a reconocer las verdades teológicas y la historia.
Bueno, eso es lo que hace Jesús, interceder por los que en forma regular se están acercando al Padre a través de Él con su sangre. Con su sangre. Jesús está allí con su sangre. No intercede por inconversos, sino por creyentes. Así que Jesús intercede, como hemos dicho, con su sangre en el trono. Y no solo el día en que una persona se convirtió, no solo en ese día. Así pues que Jesús continúa su sacerdocio permanentemente. Y a veces tiene que abogar por los cristianos. Pero los cristianos hoy en día oran muy poco, demasiado poco, no tienen esa costumbre. ¿Por qué? Porque ya son salvos. Si oran o no, es otro problema. Pero recuérdese que el cristiano que no tenga las vestiduras blancas no entra. No entra. Es por eso. Sí. Muchos cristianos en su autoconfianza de esa frase que se ha hecho famosa y que es la que predican y enseñan en Centroamérica los predicadores de multitudes, ha hecho que se llenen de autoconfianza. Y en su autoconfianza se descuidan la vida espiritual, sí, la descuidan, sí. Pero el Señor también dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Tengo que trabajar por la salvación. Sí. También está dicho por Pablo, cuando dijo, ocupaos en vuestra salvación. Ese vocablo, ocupaos, o ese versículo, mejor dicho, al cual le hemos hecho una exégesis en otro video. Ese vocablo significa completar. Ocupaos es completar, llevar a feliz término la salvación, lo dice el versículo. Ocupaos en vuestra, no la de otros, la vuestra, la que habéis obtenido. Sí. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sí, que dicen que descuidar, ¿cómo escaparemos? Enseñan y dicen que ¿cómo escaparemos de la disciplina? No, hombre, no. No hay una cosa así. 24 dice, mas es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, es decir, Él no vuelve a morir. Tiene un sacerdocio que inmutable, es decir, no cambia. ¿Cómo que no cambia? ¿Qué quiere decir eso? El sacerdocio de Jesús no cambia. Bueno, muy bien, perfecto, no cambia. Yo tampoco cambio. No, vamos a ver. No. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decirse con eso? ¿Por qué se nos dice eso a nosotros cuando vamos a acercarnos o para acercarnos al trono de la gracia, al trono celestial? Pues por algo muy importante. Dice, no cambia, es decir, ese vocablo inmutable, que en otras partes se traduce también de otra manera, de otra forma, significa inalterable, no cambia porque es inalienable. Ese es el término que se tiene que usar aquí. Es un término jurídico también, amigo. Jurídico, sí señor, inalienable, que está blindado. ¿Qué es lo que está blindado? El sacerdocio, lo está diciendo. Está escrito, no hay para dónde ir, no puedes tomar ni coger para otra parte. Es un sacerdocio inalienable, blindado. Es un término jurídico que se utiliza, eso tiene una implicación jurídica. Se refiere a una propiedad, cuando una propiedad está blindada y es inalienable por los cuatro costados. Un sacerdocio que tiene un carácter legal, una propiedad, una casa, un carro, un coche que está blindado, su propiedad, desde el punto de vista legal. No cambia, no puede cambiar ni en fondo ni en forma. De ninguna de las maneras, no se puede hacer nada con esa propiedad. En este caso, el sacerdocio de Jesús, su sacerdocio. No se puede hacer nada que no lo haga Él mismo. Ese sacerdocio tiene un carácter legal porque se consiguió legalmente, jurídicamente. No cambia ni en fondo ni en forma. No se puede vender, no se puede alquilar, no se puede ceder desde el punto de vista legal, no se puede transferir, no se puede a otros hombres, no. Ahora vemos por qué. No se puede transferir. ¿Por qué? Porque es un derecho ganado, un derecho legal ganado y es intransferible.
¿Se lo ganó a quién? A Satanás. Cuerpo a cuerpo, amigo, cuerpo a cuerpo, en el mismo terreno. Un hombre, no, Dios no. Dios no ganó esa victoria sobre Satanás, fue un hombre, el hombre Jesús. En su naturaleza humana ganó esa victoria, ganó esa batalla y esa guerra. Sí, fíjate lo grande que es ese hombrecito Jesús, que tiene deidad, por lo tanto podemos decir que es Dios. Pero debemos aclarar que es Dios el Hijo. Es Dios el Hijo. Pues ese hombrecito, lo fuerte que es, para que lo vayan ahora comparando con Gandhi, desde los púlpitos de esta gente. Estos de México lo comparan con la Madre Teresa. Dicen, este de México que hablaba de las trompetas. En septiembre pasado dice, ay, la Madre Teresa, qué grande. Grande es Jesús y tú no lo haces grande. Tú vas haciendo grande a los hombres, sobre todo si son bautistas masones. Que eso es lo que haces. Y los creyentes poco les importa eso, ellos no saben qué hacer con esa información que le das. Y si le dicen que salvo siempre salvo, ya se van tranquilos para sus casas y no los amonestas como deberías. Bueno, cópiate esto y disimuladamente a ver si corrigen, que no se entere nadie. Sí, Jesús, el hombre, lo venció a Satanás. Un hombre venció a un querubín, nada menos. ¿Qué te parece? De rodillas tendríamos que amanecer cada día dando gracias. Si no, pregúntale eso a un endemoniado que ha dejado, que Jesús, al cual Jesús ha libertado de eso. Son personas que agradecen muchísimo y valoran muchísimo la obra de Jesús, porque ellos saben lo que son los demonios. Ellos saben bien lo que es el infierno. Muy bien. Jesús ganó eso. Ese sacerdocio es un derecho inalienable, brindado, no lo puede vender, no lo puede ceder a ningún otro sacerdote, pastor, diácono, lo que sea, estudiante de la Biblia, doctor, bachiller, lo que sea, licenciado. No puede, Jesús no puede, porque es un tema legal. Y los hombres no pueden tener ese derecho porque no tenían la deidad necesaria para ganarle, poder interceder delante de Dios. Porque para llegar al trono no solo se ha de ser un hombre perfecto. Allí, al seno del Padre, donde está Jesús, que está en el seno no hay ángeles. No. A ver si los adventistas y ruselistas dejan de decir que es el arcángel Miguel. Los arcángeles no tienen acceso ni derecho al seno del Padre, porque el seno del Padre es el propio interior de Dios. Allí no está nadie, sino Jesús. ¿Por qué? Porque tiene deidad, tiene humanidad. Es su hombre, sí, pero tiene deidad. Porque tiene deidad, puede entrar allí y puede interceder allí. Ningún hombre, por muy alto, por muy sacerdote, pastor, obispo, lo que sea, puede entrar allí para mediar por los hombres. Repito, que para Jesús, el Jesús resucitado, se utiliza tanto el vocablo mediador como intercesor. Así que no vengan a separarlos ahora para decir que hay hombres que pueden ser intercesores y Jesús solo es mediador. No. Primera de Juan 2:1 también me lo pone como intercesor por mis pecados. Así que si sirvió este versículo para ellos, sirve para mí también. Si sirvió en el siglo 1, 2, 3, 4 y 5, sirve para mí en el siglo 20 y 21. Yo tengo a Jesús como mediador y como intercesor. No digan otra cosa, porque están mintiendo. Así pues, Jesús le quitó un derecho legal al diablo. El derecho que le quitó era un derecho legal, jurídico, que Satanás tenía sobre los hombres. Tenía un derecho adquirido en el Edén, un dominio que todavía se ve. Se ve en aquellos que abren las puertas para que Satanás les domine la voluntad y terminen totalmente esquizofrénicos. Bueno, era un derecho legal, jurídico que tenía el diablo sobre la mente, la voluntad y las facultades del hombre. Pero Jesús le quitó ese derecho, es un derecho legal, Él lo tiene ahora Él puede interceder. Y eso es lo que significa sacerdocio inmutable, no se puede transferir, está blindado legalmente, inalienable. Jesús es el único mediador, Jesús es el único intercesor. Por último, otra cosa importante es decir que
Esto que el apóstol Pablo nos escribe aquí es con el propósito de hacernos saber que Cristo, como el versículo lo dice, tiene poder para ayudarnos en nuestras luchas diarias contra el enemigo, contra los pecados, contra la falta de santidad. Cristo tiene poder, es lo que dice el versículo, es lo que está diciendo. Dice, puede salvar perpetuamente, completamente. Por eso se utilizan esos dos vocablos, poder, salvar perpetuamente, puede, completamente, puede. Es decir, la salvación hay que cuidarla. Se ha de ser santo, se ha de buscar la santidad, se ha de buscar también obedecer en aquellas cosas que el Señor nos manda obedecer. Sí. Por eso Él dijo en Mateo, allá, entre los capítulos 5 y 7, lo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis, no, como las 5 vírgenes que se descuidaron, insensatas, no estaban preparadas, les dijo el Señor, sí, no estaban preparadas. Y así otros casos más, como el siervo infiel, el infiel que decía, mi Señor tarda en venir, estoy cansado de esperar. Ya llevamos muchos años que nos están hablando de que el Señor viene. Bueno, sí viene, pero bueno, yo me voy a tomar esto con calma. ¿Y qué pasó? Un siervo del Señor. ¿Qué? ¿Van a decir que era judío? La salvación para los judíos se pierde y para la iglesia no. ¿Es eso lo que está dicho en Apocalipsis? No, eso no está dicho en Apocalipsis, ni en ningún lado. Se cae cuando se tiene de dónde caer. Por eso el Señor lo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor. Y Pablo dice aquí, el Señor puede ayudarnos en nuestras pruebas. La gente que se siente tentada terriblemente, que pasa por situaciones difíciles de pruebas, burla, persecución, los tatuajes famosos estos. No sirve tatuarse el cuerpo, lo que se ha de tatuar es la Biblia en la mente, en el cerebro, es donde único. Por eso se dice esto. Y otra cosa importante que vemos aquí, otra vez lo repetimos, es que te acercas según el libro de Hebreos, según está escrito aquí, desde el capítulo 1, el capítulo 2, 4, el 5, el 6 y el 8, 7, 8 y 9 especialmente, se ve al Padre, a quien tenemos que dirigirnos en el nombre o a través de otra persona que es Jesús. Son dos. Se acerca a uno a través del otro. Nosotros, como creyentes, nos acercamos a Dios. El Padre está escrito. Nos acercamos a Dios el Padre a través de Jesús otro. A uno a través de otro. Son dos. No son dos dioses. Son dos personas que tienen la misma esencia y están juntos por eso. Dios, yo y el Padre uno somos. A eso habría que agregarle el Espíritu Santo. La Trinidad es tan bíblica como el siglo I. Está registrada en la Didache o la Didache. Y a partir de ahí se registró en muchos sitios más. No es algo que inventó Roma. Roma no existía en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el 3 ni en el 4. Hay que esperar al 5 o al 6 para verla tal y como está hoy, más o menos. Así que cuidado con los mesiánicos y con los muchos grupos evangélicos también que ahora niegan la Trinidad también. Fíjense que creo que, si mal no recuerdo, en Juan 8, el mismo Señor lo dice, 2 son los que dan testimonio de lo que yo hago, el Padre y el Hijo. Lo dice, no hay que ir a 1 de Juan 5:7. Está dicho, 2 son los que dan testimonio en el universo, en la creación, en la tierra y en el cielo, el Padre y el Hijo. Está escrito allí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a seguir viendo otras cosas. En el trono de Dios, ese mismo. Bueno, Pablo nos hace una invitación a acercarnos en oración a ese tabernáculo donde está el trono. Hebreos 4:16 lo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿sí? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice Pablo. Esa expresión, acerquémonos, no está dirigida a incrédulos,
como algunos han dado por hecho, que está hablándole Pablo a incrédulos para que se acerquen a Dios y se conviertan. Pero ese no es el propósito de la carta, Dios mío. La carta fue escrita a hebreos creyentes hebreos, judíos, como el mismo Pablo, que lo era un judío convertido. Porque Dios no había desechado a los judíos. Ellos se convirtieron, muchos de ellos, cientos, miles de judíos. En eso consiste también el que Dios haya dejado abierta la puerta al pueblo de Israel. Bueno, Pablo dice acerquémonos. Es necesario decir el vocablo acercarse, acerquémonos. Podemos acercarnos aquí en Hebreos, aquí se utiliza en un tiempo presente. Pablo no está hablando solo de que nos acerquemos al trono en un momento determinado, en un momento específico, algo puntual. No, está hablando, está aconsejando, está amonestando a hacerlo en tiempo presente continuo, es decir, permanentemente. Y el consejo que va a dar en toda la carta dirigida a los hebreos es a acercarse constantemente. Debemos acercarnos, lo vamos a ver ahora por qué, en forma constante al trono de la gracia, para hallar misericordia. Sí, para hallar misericordia. Si no, no se diría en primera de Juan 2:1 que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, abogado tenemos. Siempre, eso está dicho a creyentes. El creyente debe tener la disciplina, la costumbre de acercarse permanentemente, sí, en oración al Señor. Dirigirse al trono de la gracia. Tenemos libre acceso para eso. Pues muy bien. También dice el capítulo 7, el versículo 25, dice, por lo cual puede salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre Jesús para interceder por ellos. Vive, sí, dice la expresión, dice vive. Jesús vive con un solo objetivo. Lo dice el versículo, interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se están acercando permanentemente siempre. Los que se están acercando permanentemente siempre. Se refiere a una acción continua de acercarse. Jesús vive por ellos y para ellos. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo del Señor. Acercarse para interceder por ellos. La intercesión del Señor, la mediación, por cierto, que tanto el vocablo interceder como mediar en el libro de Hebreos son intercambiables y están registrados en el capítulo 7 y el capítulo 8. Se dice que Jesús también es mediador e intercede. Los dos vocablos se utilizan para la misma labor o la misma función de Jesús, la misma, sí, que es la de interceder, porque Jesús todavía tiene que interceder por los que se han salvado. Cuando el apóstol Pablo recomienda acercarse al trono de la gracia para hallar gracia, para todas las cosas, sobre todo para la victoria en la vida espiritual, no se refiere a una intercesión pasada, sino presente y futura. Jesús vive para interceder en el presente, también por los que se han convertido, en el pasado. Vive permanentemente para eso, no para interceder por los incrédulos, no. Por los incrédulos lo que necesitan es salvarse, aceptar a Cristo por primera vez como Salvador y empezar la carrera cristiana. Eso es lo que necesitan los incrédulos. Y esto no está dicho para incrédulos, sino aquí en el libro de Hebreos, sino para creyentes. Entonces el Señor intercede por creyentes convertidos y solo por estos, nada más, unos en particulares. Esos que tienen la costumbre, el hábito regular de ir al Padre en el nombre de Jesús. Sí. Así está dicho aquí, los que se acercan a Dios el Padre a través de Jesús, lo dice. Dice el versículo 25 del capítulo 7, que ya hemos leído y lo repetimos, por lo cual puede también salvar, lo dice, perpetuamente a los que por él, es decir, por Jesús, se acercan ¿a quién? ¿Al mismo Jesús? No, hombre, no. A Dios dice, que Dios el Padre,
Dios el Hijo intercede. Aquí está la Trinidad. Esta es la Trinidad, la que olvidan, la que están negando incluso los mismos evangélicos. Sí, sí, ¿cómo escaparemos? Lo dice, como los ángeles, que no escaparon porque pecaron. Sí, sí. Y también es lo mismo que cuando se dice que tenemos que tener las vestiduras blancas y cuidarnos en nuestra vida personal, no sé, para poder ser hallados dignos de estar de pie delante de Él. O como lo dice también de otra manera, que no nos alejemos de Él en aquel día avergonzados. ¿Se dan cuenta? Es que por todos lados también, por todos lados lo vamos viendo. O como cuando dijo, el que tenga las vestiduras blancas manchadas no entra. Ya podrá ser salvo, siempre salvo, mucho, sí, justificados mucho por la fe. Pero lo que no les dicen es que la justificación por la fe es una posición judicial, no una condición espiritual. Es una posición judicial, jurídicamente. Por eso se califica a Cristo de justicia, nuestra justicia, la justicia de Dios, justificado por la fe. Él es el justo sobre los pecadores. Siempre se utiliza ese vocablo de justo, justicia. Justo, es que es muy bueno. No, es que es bueno, es que es santo, perfecto. Es un tema legal, como vamos a ver aquí, como estamos viendo aquí. Es un tema de naturaleza jurídica que tiene que ver con normas y leyes legales, jurídicas, eternas, además, eternas. Pero otra cosa es la condición espiritual, que produce, o que es producida, esa condición espiritual, no posición, condición, es producida por la santidad, que es una cosa, y la obediencia, que es otra. Como esta gente de Centroamérica no tiene nada que ver con les dice, bueno, sí, les hablan, ¿no?, de la santidad y que hay que obedecer, pero después, acto seguido, les dicen, bueno, ¿y qué importa si tú ves vídeos? ¿De quién? De Harry Potter, que se burla del Señor, blasfema. Los Simpson blasfeman del Señor, lo ponen unas blasfemias que a veces ni el diablo las hace. No pasa nada, tú eres algo, ¿no? Y tú, chiquita, los pantalones por la mitad del pasillo, así, no pasa nada, ¿no? De todas maneras se te agradece si vienes con falda. ¿Y tú qué tatuaje? No pasa nada. Argollas en la oreja y todo eso, no pasa nada. Aquí todos somos buenos. No, santidad y obediencia son dos cosas. Y con ello llenan los locales para una sola cosa, para mandarlos al infierno. Sí, están trabajando como los testigos de Jehová, los ruselistas arrianos y los adventistas de Elena de White, trabajando para mandar a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque solo les hablan de la sangre de Jesús y allí los dejan. Les dicen justificados por la fe, sí, y la condición espiritual, ¿al final qué? Es por eso que la Biblia, cuando habla de la salvación, dice, no sea que dejes de alcanzar. La salvación, no se pierde. No es así la fraseología de la Biblia. La Biblia de lo que habla es de alcanzar o dejar de alcanzar. De eso es de lo que habla la Biblia. Alcanzar o dejar de alcanzar. Retener o no retener. Permanecer o no permanecer. Estar arriba o caer de. Eso sí, eso ya presenta la salvación de otra manera, de otra forma. Bueno, no. Es que eso está dicho por todas partes. A ver, las 5 vírgenes, ¿qué pasó con ellas? Esperaban al Señor, sabían del Señor, estaban vestidas en la forma y manera apropiada, como decimos en otros vídeos, tantos vídeos que hay sobre eso, pero con la exégesis. No visto desde la Biblia. Una exégesis no visto con el cristal o con las gafas o lentes calvinistas o arminianas, no, o agustinianas o platónicas, no, visto con las gafas de la misma Biblia. Vamos al griego, vamos al hebreo y vamos a la historia. Tanto los padres de la iglesia como los reformadores. Yo también pertenezco a la reforma, pero no me trago todo. ¿Por qué? Porque conozco la historia. Quien no la conoce no puede hacer teología. Y no lo sentimos. No puede, no sabe, porque va creyendo lo que le van diciendo ahora, no lo que dice la Biblia. Bueno, entonces,
Así que las 10 vírgenes. ¿Y qué pasó con 5 de ellas? Estaban vestidas en forma apropiada para la ocasión, que era esperar a Jesús. Se sabía que venía, lo sabían, y estaban las 10 juntas allí, con sus lámparas, con su aceite, con sus trajes apropiados para la ocasión. Todo el mundo lo sabía, pero hay una diferencia notable. No tomaron aceite extra. Y entonces dicen estos predicadores que no eran salvas. No, Jesús no dice, no se han salvado, no han recibido el Espíritu Santo, no han pasado al frente. No es eso lo que se dice. ¿Por qué violan, alteran lo que está escrito? El Señor dijo, no estaban preparadas. Y ese vocablo, preparados o preparadas, se utiliza siempre para eso en otras partes de la Biblia. Está en otros lugares. Bien, una persona puede ser salva, ¿sí? Justificada por la fe, sí, pero también puede entristecer al Espíritu Santo. ¿O es que eso no lo dice la Biblia? Entristecerlo. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo? ¿Cómo se le entristece a una persona? Ofendiéndolo. Solo hay una manera y una forma de ofender al Espíritu Santo, ofendiéndole. ¿Y cómo se le ofende? ¿Dejando de creer? No, porque nosotros ya creemos, ¿no? No será esa la manera, yo creo. Y las iglesias están llenas, como nunca en historia, Y que nadie piense que la suya sola es la que está llena, porque están llenas todas las iglesias están llenas, todas, de cualquier corte, de cualquier fe, de cualquier credo, todas están llenas. Pero se puede entristecer al Espíritu Santo cuando no se es santo, cuando se rechaza la verdad escrita se rechaza, cuando no se obedece, cuando uno escucha que debe quitarse el tatuaje, vestirse decentemente y no lo hace, porque como yo soy ya salvo, pues no pasa nada. No, estás entristeciendo hasta apagar al Espíritu Santo. Piénsese que esa fue la advertencia que le hizo Jesús a los de su tiempo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, no puede serlo. No es que no quiera el Señor, es que no puede ser. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo significa rechazar la luz que el Espíritu Santo está tratando de poner en la mente, en la cabeza de una persona cuando lee o escucha la verdad. Y la persona rechaza hoy, mañana y pasado. En algún momento el Señor lo va a dejar en su camino, aunque asista a la iglesia, no pasa nada, ¿no? La persona se va a enterar en el trono, en el juicio final, se enterará de que no entra. No, claro. Como aquellos, ¿no? Con el currículum que esgrimían, ¿no? Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho aquí, allá, hemos exorcizado, hemos predicado, hemos profetizado, hemos viajado, hemos hecho el bien, que eso no se puede hacer de cualquier forma, ni lo hace cualquiera, que son muchas cosas juntas que hay que hacerlas, a ver quién las hace. Bueno, pues blasfemaban contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se dejaban convencer. Nadie se convence de lo que no quiere ser convencido. Y esa es la blasfemia, no aceptar la verdad, la doctrina para ser santo y para obedecer. Sí, Jesús lo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El vocablo allí, como ya explicamos en otro lugar, no se refiere a una grosería, una palabra obscena, se refiere a la doctrina. Es decir, por tu doctrina también vas a ser justificado y por tu doctrina vas a ser condenado. Así pues, al Espíritu Santo se le puede entristecer hasta el punto de apagarlo. Sí, apagarlo. Se puede apagar el Espíritu Santo, está escrito. Y si lo apagas, así no entras. ¿Entienden ahora por qué no se entra? ¿Entienden ahora los procesos? Es que nadie habla de entristecer y apagar. Y a las vírgenes se les apagó la lámpara. No estaban preparadas. El Señor lo dijo. Ustedes no estaban preparadas. Y usa lo que sí posiblemente es un hebraísmo, ¿no? O un modismo de ellos. No quiero saber nada de ustedes. Sí, el Señor lo dijo. Apartaos de mí.
No quiero saber nada de ustedes. Sí. Ay, qué severo, qué severo. Solo porque no estaba preparada, pero yo soy creyente. El Señor lo dijo muchas veces. Lo advirtió: al que venciere. Al que venciere. Perseverar. Sí, perseverar al que venciere. En medio de las dificultades, vencer. Porque la salvación en la Biblia se presenta en 3 tiempos. Fui salvo, tengo que ser salvo, o soy salvo ahora, y seré salvo. Seré salvo en la medida en que obedezca al Señor, en la medida en que sea santo. El Señor lo dijo: el santo se llama santo. Mi Padre es santo. Sed santos porque Dios es santo. Los santurrones son los únicos que van a entrar. Decide, toma una decisión, que sea una convicción, que es otra cosa. Por cierto, no es lo mismo una creencia que una convicción. Los creyentes hoy en día no tienen convicciones, tienen creencias. Convicciones es otra cosa. Bueno, entonces, Señor, que el Señor te ayude, te ilumine en todas las cosas. Amén.